Bueno, buenos días a todas y a todos. Retomamos esta jornada que iniciamos esta mañana y en esta segunda parte la vamos a dedicar y vamos a contar con profesionales expertos en investigación, tratamientos, medicamentos huérfanos. Finalizaremos esta segunda parte con un vídeo que se ha realizado con diferentes entidades de enfermedades raras y que es importante, por supuesto, porque al fin y al cabo todos los esfuerzos de investigación, de trabajo, etcétera, son para y por las personas con enfermedades raras. Sin más, os doy paso a María Luisa Botella. Ella es investigadora del Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas en la Agencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ella es responsable de diferentes proyectos de investigación. Es la investigadora principal en el CIBER, U707, pero que está dedicado a enfermedades raras, medicina molecular y celular, genética, telangiectasia hemorrágica hereditaria, fisiopatología vascular, cánceres raros y en la enfermedad de von Hippel-Lindau. El currículum de María Luisa es muy extenso porque tiene, pues en su haber hay más de 120 publicaciones, más de 75 contribuciones en diferentes congresos internacionales, y ella se le ha otorgado diferentes premios, ¿no? Uno de ellos reciente, que ha sido este año por la Federación Europea de Enfermedades Raras y por su trayectoria y su vinculación y su cercanía a los pacientes con enfermedades raras. Entonces, sin más, os dejo con María Luisa, que estoy segura, María Luisa, que me he dejado muchas cosas, pero bueno, que por favor, María Luisa, tienes la palabra. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias, Marta, Begoña, por haberme permitido estar aquí con vosotros. La verdad es que me hubiera gustado estar en directo y es una pena que no haya habido la suficiente subvención, pero vamos, que para estar ahí yo no necesitaba ninguna subvención. Pero que sepáis que los pacientes, más que todo lo demás, no te han dejado nada, porque lo principal es que desde hace 20 años yo era una investigadora y sigo siendo de genética, ¿no? Genetista, y de la regulación de los genes en humanos. Cuando descubrí lo de las enfermedades raras, pues los pacientes y el intentar llevar la investigación a los pacientes ha sido mi vocación y mi inquietud, y eso es lo más importante de todo. Lo demás, el intentar publicar, pues sí, para dar a conocer avances, pero no en revistas de alto impacto, o de alto lo que se pueda. Vamos, que no pretendo ser ninguna genio ni ninguna investigadora de renombre, digamos, de campanillas, no. Los pacientes están en el centro de nuestra investigación y de nuestro proyecto. Y como llevamos ya 20 años investigando y empezamos en el 2002 con una enfermedad vascular, la telangiectasia hemorrágica hereditaria, y hemos estado durante estos 20 años avanzando y aprendiendo tanto de los médicos como de los pacientes y también de nuestra investigación en esa enfermedad, y hemos incorporado otras relacionadas vasculares y tumorales con un componente vascular muy importante, todas raras, pues hemos querido hacer la idea de una empresa de base tecnológica, pero de servicio social, no para, digamos, ganar dinero, sino, si pudiera ser, para automantenernos y prestar un servicio integral en enfermedades raras a los pacientes y sus familias. Y os voy a comentar un poco, pues, cómo está relacionado este proyecto de empresa de base tecnológica, pero dedicada a enfermedades raras, con toda la investigación que hemos ido haciendo estos años. Bueno, le hemos puesto este nombre, que sepáis que aún no tengo ningún tipo de actividad empresarial ni económica, y esta es una idea, ¿no? María Luisa, disculpa, María Luisa, ¿puedes hacer grande la presentación? Abajo ¿Más grande? Abajo a la derecha en tu pantalla, ¿lo ves? Si a no la puedes, derecha en mi pantalla.
Si no es Es que no veo ningún botón a la derecha. Da igual, no te preocupes. Sigue. ¿La veis? ¿La veis? Sí. Es que lo siento. A ver. Abajo a la derecha, Sí, F5 menú. o F5, Vale. si quieres. A ver, hay que poner un menú, pero no sé, abajo a la derecha, a ver. Da F5 si quieres, que también... Vale, voy a dar a F5, a ver. F5, ya está dado. Y no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio, no te preocupes, continúa, no pasa nada. ¿Sabéis qué? Que según lo que yo veo, toda la pantalla de mi ordenador está ocupada por la presentación y no veo nada más. No pasa nada, María Luisa, disculpa que te he Perdonad. interrumpido. ¿Vale? No. Bueno, pues nosotros dimos este nombre, pero porque no estaba cogido. Ayuda a las enfermedades raras, en inglés Health Rare Biotech. Pero lo que es principal es cubrir el vacío en investigación y desarrollo integral para las enfermedades raras. ¿Vale? Entonces, ya se sabe, todos vosotros y sobre todo si hay pacientes, pues son los mejores que conocen el problema de las enfermedades raras. Son minoritarias cada una de ellas, hay muchísimas, más de 7.000 tipos distintos, representan 30 millones en Europa, 3 millones en España, pues el 6% de la población mundial, lo cual quiere decir que una a una es minoritaria, pero en conjunto representan una cantidad importante de la población mundial. Y hay muy poca investigación. Un 10% tienen investigación activa. Aquí veis, aquí abajo, pues que en la población mundial hay casi 500 millones de pacientes en toda la población mundial con enfermedades raras. Y bueno, ¿y qué decir del tratamiento? Pues el tratamiento específico, si solo 10% tienen investigación activa, pues tratamiento solo tienen un 5%. Lo cual esto nos presenta María el Luisa, enorme vacío. ¿Sí? pasa las diapositivas porque desde aquí no... Sí, yo las voy pasando. ¿No se ven? No se ve. ¿No se ven las diapositivas? O sea, lo que vemos es tu presentación, pero está estática. Estás en la primera, Ah. baja el cursor, baja la segunda. ¿Veis Se habrá cambio? quedado colgado. No, es que le estoy dando al cursor y no me pasa. O sea, que aquí debe haber algún fallo de... Voy a volver a ver. Quite de compartir y luego lo Porque compartir. entonces aquí es que algo está fallando. Voy a dejar de compartir y voy a volver otra vez a ver qué pasa. Lo siento. ¿Ahora la veis más en pequeñito? No ha cambiado nada. No, ahora no vemos nada. Has dejado de compartir y no se ve la presentación. Vale. Ahora me veis a mí, ¿no? A ti y a mí se nos ve. Vale. Es que no sé ya cómo sabéis, porque yo creía que al principio por lo menos había señal la ventana. Abajo en la pantalla ves que en medio, o sea, está el micrófono, está una... Sí, y está compartir, y ahí le doy y ahí es donde se me queda. Ahí. Bueno, mientras tanto, si me permitís, quería decir que felicito al profesor doctor Manuel Pérez, porque no puedo estar más de acuerdo con la presentación que él nos ha mostrado, con los comentarios tan pertinentes y las soluciones que él propone. Y también darle gracias porque se ha prestado a empezar, ya que he tenido problemas técnicos y me lo tienen que pasar la presentación desde Burgos. De don Manuel, de verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que has comentado. Muchísimas gracias, María Luisa. No, es un gusto. Nos conocemos desde hace años y siempre he estado de acuerdo contigo, y además una persona trabajadora, dedicada, ecuánime, que sigues estando totalmente al día.
y que lo presentas además con una paz y una calma, aunque por dentro pues tengas, ¿no?, pues de tu revolución interna viendo estos problemas. Muchas gracias. Tarda un poquito en abrirse, María Luisa. Ya será porque pesa paciencia. bastante, Sí. ¿no? Como Sí, que, ya veo no, que pesa. tranquila, Nada. tranquila. Si quieres hacer una pequeña introducción o contarnos Vale. un resumen de lo que nos vas a contar. Sí, lo que voy a hacer un resumen para quizás empezar ya a lo mejor en la tercera pantalla, diapositiva. Yo os quería trasladar la idea de que, bueno, hemos estado en el laboratorio investigando 20 años. Nuestra investigación siempre ha sido en contacto con los médicos y los pacientes desde el minuto uno. O sea, nosotros nunca hemos empezado a investigar, por ejemplo, cuando empezamos con la telangiectasia hemorrágica hereditaria, sin tener un contacto con un paciente y sin tener un contacto con médicos que llevaban a sus pacientes para aprender tanto de los pacientes como de los médicos. Y este triángulo para nosotros ha sido fundamental en la investigación, el trabajar con muestras de pacientes directamente y el trabajar con los profesionales de referencia en la enfermedad rara en cuestión para hacer como una interacción entre todos y beneficiarnos pacientes, médicos e investigadores de los conocimientos. Bueno, Pues cuando quieras. Sí, puedes pasarla porque lo que os voy a contar es un proyecto. Seguimos investigando en el laboratorio, pero es un proyecto de ayuda social que hemos llamado Help to Rare. Perdonad por lo del inglés, es ayuda a una biotec, o sea, sería una pequeña empresa biotecnológica para enfermedades raras, pero con proyección social, no con proyección de sacar ningún producto súper caro. Y queremos que cubra la atención integral en las enfermedades raras. Entonces, si me pasas, por favor, Begoña, sigue dándole porque tiene varias hasta el final de la diapositiva. Sí, ahí ya. Pues esto era lo que os comentaba, el vacío que hay en la investigación y en la búsqueda de tratamiento para las enfermedades raras. Un vacío en un mundo en el que la población de pacientes con enfermedades raras y las familias que también lo sufren, pues no es tan pequeña. Una a una afectan a pocos, pero viendo en total, pues la verdad es que el 6% de la población mundial, o casi 500 millones de pacientes, tengan una u otra enfermedad rara, es una cosa que debe mover a todas las autoridades, tanto de cada país como europeas como mundiales, para el establecer una serie de protocolos o de estrategias para llegar a todas estas personas y a este colectivo. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor, Begoña. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros hemos estado desde el año 2002 investigando enfermedades raras vasculares que afectan a la vasculatura del organismo. Empezamos por una enfermedad que era la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que afecta a 1 de cada 5.000 personas en todo el mundo. No es tan rara, aunque es rara. Luego hemos seguido, porque hemos estado en contacto con los pacientes y con las asociaciones de FEDER, pues hemos seguido con una enfermedad que es hereditaria, pero tumoral, porque son la enfermedad de von Hippel-Lindau, que afecta a la aparición de tumores en el sistema nervioso central. Son hemangioblastomas y la célula justamente que origina los tumores es la célula precursora tanto de la vasculatura como de las células sanguíneas. Por eso está muy relacionada con las enfermedades vasculares. Pues hemos seguido con esta enfermedad que son tumores en cerebro, cerebelo, bulbo, raquídeo, incluso carcinoma renal de células claras y por supuesto retina, que también forma parte del sistema nervioso central. Y luego, ya más recientemente, pues a petición de otras asociaciones, hemos empezado con otras enfermedades vasculares muy afines, como es la cavernomatosis familiar,
que también afecta a 1 de cada 10.000 personas y que produce anomalías vasculares fundamentalmente en cerebro. Los que somos, que veis aquí, pues somos todos investigadores que hemos trabajado en el CSIC. Además, tenemos 2 personas que son pacientes y que están también comprometidos como pacientes y como miembros de asociaciones pues, con las enfermedades raras. Y tenemos más de 20 años de experiencia investigando, contactando con pacientes, colaborando en red, en FEDER, colaborando con asociaciones europeas y colaborando con Eurordis. También, aunque a veces es más difícil, con las correspondientes asociaciones en Estados Unidos. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Begoña. Sí, ya ha pasado. Ya, vale, pues ahora vamos a esto, que supongo que lo vamos a entender todos y nos vamos a sentir identificados. Tenemos el triángulo que os comentaba antes, pacientes, clínicos e investigadores, y para abordar el problema de las enfermedades raras es impensable que cada uno de estos colectivos trabajemos independientemente. Debe haber una interacción, porque todos aprendemos de todos. ¿Qué necesitan los pacientes? Bueno, yo diría, lo primero, ser escuchados, para ver qué es lo que les pasa y qué es lo que les preocupa. Luego, intentar encontrar un diagnóstico, sea clínico o, por ejemplo, en mi caso, que soy investigadora, genético, cuando es una enfermedad de origen genético, que lo soy en el 80%, un diagnóstico temprano genético, lo antes posible para que no se cometan errores o que no se dilate el tiempo de espera y que se vaya agravando la enfermedad. Una vez se consigue el diagnóstico, los pacientes necesitan tener un acceso a la información sobre su enfermedad y también los médicos que los acompañan, pero a cada uno si es que reciba la información actualizada y en su propio lenguaje, es decir, explicarle al paciente en términos normales para que lo entienda, y seguramente el médico puede que conozca la enfermedad o puede que no, si es un médico de atención primaria, y también pues haya que hacer una interacción con él para que conozca la enfermedad. Luego, los médicos necesitan pues, tener conocimiento de esa enfermedad rara que tiene su paciente y de las posibilidades de tratamientos actualizados. Y tener una comunicación con las asociaciones de pacientes, porque las asociaciones de pacientes que tratan la enfermedad, que engloba la enfermedad de su paciente, seguramente le pueden dar la experiencia y el conocimiento que él, por la escasez de pacientes de esa enfermedad, pues no tiene. Y comunicación con los investigadores, que también podemos, bueno, pues orientar un poco qué es lo que se está investigando y en qué línea. ¿Y qué necesitamos los investigadores? Yo diría, lo primero, aunque no está ahí, el contacto directo con los pacientes, el contacto con los médicos para que nos proporcionen los datos clínicos de esos pacientes, y modelos de laboratorio, claro, para estudiar las bases moleculares de la enfermedad. Nosotros solemos estudiar modelos celulares, o sea, intentar cultivar las células del propio paciente de manera personalizada para ir estudiando en esas células qué problemas existen a nivel de funcionamiento. Modelos in vitro, modelos celulares. En algunos casos podemos tener a disposición modelos de ratón, pero el problema es que la mayoría de las veces los modelos de ratón no reproducen exactamente los síntomas humanos. Y como antes ha dicho pues el doctor Manuel Pérez, es cierto que necesitamos a veces, cuando tenemos algún tratamiento, ensayarlo en ratones, porque así lo exige la reglamentación, pero tenemos que curar a humanos, o sea, nuestro modelo no se puede quedar ahí, es decir, ahora uso el ratón y el ratón parece que mejora. El último fin por el que tenemos que investigar es la traslación directa, el llegar al paciente. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Vale, ¿qué aportamos? ¿Qué queremos aportar, ¿no?, con esta idea? Primero, como os he dicho, un diagnóstico genético
rápido. Cuando digo rápido es si existen antecedentes en esa familia y hay un caso índice, puede ser en 10 días. Si no existe un caso en esa familia ya diagnosticado y es el primer caso, a lo mejor un mes. Cuando se sabe el diagnóstico, al mismo tiempo se le ofrece, por supuesto, el diagnóstico se le da al paciente y al médico que lo acompaña. Nunca queremos disociar a los pacientes de los médicos, y para eso en las enfermedades que nosotros tratamos conocemos médicos de referencia que saben en España, centros de referencia si existen, o si no, lo más parecido a un médico experto que conoce la enfermedad. Le ofrecemos también al paciente, si quiere colaborar, el tener un cultivo celular de sus células personalizado, ya que son enfermedades vasculares las que tratamos, pues le ofrecemos a partir de una muestra de sangre el poder crecer células que serían iguales a las que forman las paredes de los vasos sanguíneos suyas, pero obtenidas en el laboratorio, a partir de los precursores, de las células precursoras que forman esos vasos. Puede colaborar o no. Entonces, si colabora, se lo agradecemos muchísimo, y si no, pues también, porque lo único que pretendemos es tener modelos personalizados de cada paciente. Es lo que pongo, cultivos celulares de cada paciente. Y luego esos cultivos celulares pueden servir como modelo para la búsqueda de tratamientos. En este caso, he de comentaros que nuestros tratamientos nunca han sido de terapia génica hasta ahora, nunca han sido buscando un nuevo compuesto, sino que hemos ido a medicamentos que ya existen en farmacia para otras enfermedades generales, y que hemos visto que por las características de la terapia a la que van dirigidos y por las características de las enfermedades que vemos, podrían ser útiles. Es lo que se llama reposicionamiento terapéutico, es decir, una medicina que ha salido o salió inicialmente para un uso común, que puede ser en hipertensión o en hipercolesterolemia o en, por ejemplo, en fragilidad de los huesos. En medicamentos que ya existen, los probamos en esos cultivos y vemos si restablecen funciones de las células que se habían perdido por la mutación. La siguiente, por favor. Bueno, pues como digo, pues ya concretando, diagnóstico genético hacemos principalmente de las enfermedades raras vasculares, de la angiectasia hemorrágica hereditaria, cavernomatosis familiar, tumores raros hereditarios como von Hippel-Lindau o paragangliomas, y también podemos usar, lo aprovechamos todo de la muestra de sangre, también el plasma, para encontrar biomarcadores que puedan servirnos como también indicio diagnóstico y como seguimiento luego de los pacientes si los pacientes están en tratamiento. Por otra parte, los cultivos primarios a demanda de los pacientes. Si los pacientes cultivos a partir de sangre periférica, podemos tener cultivos de células endoteliales, células de la vasculatura, y además personalizados. De cada paciente puede tener su cultivo con sus peculiaridades de sus mutaciones. Son distintos cada uno en general. Y también de los tumores, cuando a los pacientes con estas enfermedades tumorales se les hacen cirugías, pues tenemos contacto con los médicos referentes que hacen las cirugías y les pedimos que nos dejen un pequeño trocito en fresco del tumor, que no lo necesiten para la unidad de anatomía patológica, y nosotros lo traemos al laboratorio y hacemos un cultivo a partir de las células de ese tumor. Por supuesto que eso nos sirve también como un modelo tumoral para luego ensayar sobre esas células algún tipo de compuestos o de agentes que existen ya en el mercado y que pudieran servir para aliviar, curar, parar esa enfermedad, ¿no? Lo que aquí pongo como se pone screening de los compuestos ya existentes, buscando enfermedades raras, buscando la designación de medicamentos huérfanos, pero, como os he dicho, de reposicionamiento. Un segundo uso de medicamentos que ya tienen
están en farmacia para otro uso. La siguiente, por favor. Vale, aquí os veis a partir de la muestra de sangre del paciente que aprovechamos todo, hacemos un gradiente y entonces pues separamos el plasma de la fracción de células blancas y de los glóbulos rojos. Usamos las células de la fracción blanca, se usan tanto para diagnóstico como para a veces estudios de inmunología, y cuando tenemos más cantidad de células blancas las cultivamos bajo condiciones especiales para diferenciar los precursores de esas células de la vasculatura a células endoteliales que representen la vasculatura de los pacientes. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí veis distintos cromatogramas. Esto es el método de secuenciación antiguo, en lo que se iba haciendo gen por gen. Aquí hay ejemplos de 2 genes que están mutados en telangiectasia hemorrágica hereditaria, la endoglina y el gen ALK1, y veis distintos cromatogramas de cómo se ven las mutaciones. Cuando hay mutaciones, pues o bien aparecen un punto, 2 picos superpuestos, o a veces a partir de un punto hay como una superposición de colores. Cada uno de estos colorcitos representa una base de un nucleótido del ADN. La siguiente, por favor. Aquí veis cómo obtenemos los cultivos celulares, cuando queremos obtener a partir de precursores, células de la vasculatura. Veis, en el día 0 se blanquea simplemente en el laboratorio todo lo que son la fracción blanca de las células de la sangre. Vamos poniendo todos los días, quitamos el medio y lo reemplazamos por un medio rico en factores de crecimiento para que esas células, si hay alguna que sea precursora de células de la vasculatura, se pueda diferenciar a células vasculares. Y veis que en el día 11, si os fijáis, por debajo de unos puntitos refringentes que aparecen como unas células distintas oscuritas por debajo pegadas. Pues bueno, eso serían un clon que está apareciendo de células de vasculatura que se está diferenciando al día 11 desde que hemos puesto en cultivo las células de la fracción blanca de la sangre. La siguiente, por favor. Aquí veis cómo a lo largo de los años hemos ido obteniendo cultivos de distintas familias. Por supuesto, también se puede hacer células de vasculatura de pacientes que no tengan HHT, en este caso, o que no tengan cavernomatosis y que nos sirvan como control, porque tenemos que comparar con un control. Distintas familias con distintos cultivos celulares representativos de estas familias, y a la derecha lo que veis que pone Hubex, pues eso sería un cultivo de células de la vena umbilical humana. Del cordón umbilical pues se puede extraer también las células endoteliales y constituir un modelo de vasculatura. Ahora, si le vas apretando el botón, Begoña, por favor, van a ir apareciendo distintas. ¿Veis el aspecto que tiene un cultivo, o sea, totalmente confluente de células que no serían células control porque no tienen ninguna patología vascular? La siguiente, aprietas otro más, y estas son de un paciente de HHT1. Tienen una morfología distinta y no están tan apretadas, están más separadas. Si aprieta, le das otra vez al clic, es que aparecen varias en esta. Aquí tenemos otro tipo de mutación de tipo 2 en otras células. Otro clic más y veréis cómo estas células tienen una morfología totalmente distinta. Son muy alargadas, ya como si fueran sardinillas en lata, y representan un tipo 2 de una mutación que es una mutación muy especial porque es dominante. Aquí veis cómo pues, se tiñen para caracterizarlas y estar seguras de que son células endoteliales y cómo expresan distintas proteínas que son propias al endotelio. Gracias. Si me pasas la siguiente, Begoña, aquí veis que hacemos también, somos capaces de hacer estudios de funcionalidad.
Las células del endotelio, de la vasculatura, tienen una propiedad in vitro. Igual que las células de las personas forman capilares, redes capilares entre arterias y venas, pues las células de la vasculatura, cuando las aislamos de los pacientes, tienen la propiedad de, cultivadas en un medio rico en una sustancia que les recuerda a la matriz donde están embebidas en los vasos, pues ellas mismas, sembrando que son células individuales, se alinean en 2 o 3 horas formando estas estructuras que forman como si fueran tubitos o redes o capilares, que recuerdan un poco in vitro a lo que serían las redes capilares in vivo. Entonces, si veis las QV, que es a la izquierda, que son de cordón umbilical, o las control, que están a continuación, pues se forman unos celdas o tubos, por así decirlo, cerrados, que serían lo normal. Pero luego a la derecha veis células de un paciente de HHT tipo 1, células de un paciente de HHT tipo 2 con una mutación y células de paciente de HHT2 con otra mutación. Y veis cómo no hacen las estructuras en capilares tan ordenadas como hacen las células control. Las células control que aparecen en segundo lugar son derivadas de sangre periférica. Las QV, que aparecen a la izquierda, son células endoteliales de vena umbilical humana, por eso son un poco distintos, pero lo que quería resaltar es la enorme, regularidad y disciplina que siguen unas células endoteliales vasculares normales in vitro a la hora de formar las estructuras que nos recuerdan a formas quizá de redes capilares, y cómo esto está alterado en células de pacientes de HHT. Si aprietas un poquito más, abajo Hola, María Luisa. ¿Lisa? que tenía la enfermedad vascular. Te has desconectado un momento, espera, que vuelvo a compartir. Vale, no, yo voy comentando lo que van a ver. Medimos la cantidad de un factor que interviene en la formación de los vasos, que se llama angiopoietina 2. Lo medimos en el plasma directamente de las muestras de pacientes, tanto de población normal como de población de HHT. Sí, un poquito más y ya sale la gráfica. Un clic más. Se ha quedado ahí como... A ver si eso está mal en la gráfica, porque en teoría con un clic más aparecería otra vez esa gráfica que era como un histograma. Vale, pues veis que las pacientes HHT de muestras humanas en plasma tienen la mitad de angiopoietina 2, además medido en picogramos por mililitro, que las muestras humanas normales. También lo hicimos en el modelo murino, y bueno, pues es un marcador fiable porque pasa lo mismo con los ratones. La siguiente, lo que quiero decir es que lo que obtenemos de los pacientes podemos luego verificar cómo la enfermedad va afectando a distintas funciones, y esta es otra función. Esto que veis aquí es una célula endotelial cultivada, por supuesto in vitro, que formaría un vaso, pero de un paciente que no tiene una enfermedad vascular. Y veis esas varillitas que se ven en rojo, bueno, varillitas, tubitos o estructuras. Eso es el esqueleto de la célula. Igual que nosotros tenemos una columna vertebral y tenemos nuestro esqueleto, las células también tienen una rigidez y una forma, y se debe esa forma y esa rigidez al esqueleto que tienen ellas. Y su esqueleto está formado por una proteína que se llama actina. Pues mirad la comparación del esqueleto de una célula normal, de un vaso normal. Si le das otro clic, aquí os presento de células que hemos obtenido de pacientes con HHT. Veis que la proteína no está dispuesta de la forma tan ordenada como, digamos, filamentos que van de punta a punta.
ni en HHT, ni en esta célula que viene de un paciente de HHT1, ni en la de HHT2, y menos en estas, que la forma es totalmente distinta de una célula normal, y que podéis pensar que estas células tienen mucha más fragilidad cuando están formando la capa interna de un vaso frente a cambios del flujo de sangre o de la presión, y en vasos muy pequeños como capilares se rompan y den lugar a hemorragias. Uno puede imaginarse viendo esto por las consecuencias. La siguiente, por favor. Y ahora aquí no se ve muy bien. Lo que quería mostrar es cómo cultivamos cómo crecen las células de los tumores. A partir de un pequeño trocito de una cirugía, y tenemos de muchísimos pacientes, tenemos una colección, pues podemos llegar a tener pocillos o plaquitas que los tumores crecen a confluencia, o sea, unos al lado de otros las células. Como podéis ver, donde pone 96 horas a la izquierda no tratadas, pues ahí tenemos dos ejemplos de un crecimiento de un tumor, de un hemangioblastoma del sistema nervioso central de un paciente de von Hippel-Lindau. Nosotros ahí nos interesa el detener la división e intentar eliminar o que entren en una muerte celular de manera ordenada, programada, esas células. Y aquí lo que os presento es uno de los tipos de screening que hacemos para conseguir a ver si el producto que estamos usando podría ser útil o no. Entonces, en la parte de arriba veis las horas, el tratamiento con propranolol, que por cierto se debe decir que este es el Sumial, y este medicamento es un medicamento huérfano, no comercializado como tal, pero declarado por la Agencia Europea del Medicamento como huérfano para, digamos, detener o retrasar las cirugías en los pacientes que tienen estos tumores de von Hippel-Lindau, para que no crezcan tan rápido. Pues como veis, cuando se trata, hemos tratado con dos concentraciones, 50 arriba, 100 abajo, y a distintos tiempos. Para no extenderme mucho, veréis que la parte de abajo, cuando tratamos con la concentración más alta, de 100, a los 4 días, a ver, son los 4 días, las 72 horas serían 3 días, pues 96 horas serían, 4 días. Después de 96 horas del tratamiento han desaparecido prácticamente todas las células a la mayor dosis, y las pocas que quedan las veis muy alargadas porque están apoptóticas. Las otras ya se han muerto por apoptosis y ya están apoptóticas. Sin embargo, si no tratamos, el aspecto que tienen esas mismas células es tener en cuenta que esto es in vivo. Estas células están vivas y las estamos haciendo la foto con el microscopio, por eso no están teñidas ni nada, y por eso las vemos. Es difícil ver el contraste, pero si os fijáis bien, en las 96 horas, sobre todo arriba, están todas las células ahí, unas al lado de otras, llenando lo que es el campo. La siguiente, por favor. Aquí vemos lo mismo, pero los pacientes, os he comentado de que von Hippel-Lindau tienen también carcinoma renal de células claras. Pues aquí hemos cultivado un trocito de un carcinoma renal extraído de un paciente, y ese es el aspecto que presentan cuando empiezan a crecer. Forman como si fueran pues pequeños redondeles o no sé cómo deciros, pues en círculo, crecen en círculo, pero bueno, cuando ya están totalmente desarrollados, el aspecto que sería confluente es como ponen el control. También en el carcinoma renal de células claras, el propranolol poco a poco va matando. Aquí son 24 horas. El ICI es un compuesto que es similar al propranolol, pero veis que hay ya claros entre las células, no están tan compactas, porque poco a poco las va matando por apoptosis, o sea, las va dirigiendo al programa de muerte celular programada. Todo esto que os enseño abajo, veis que hay referencias porque ha sido publicado, es parte de la experiencia de todos estos años. La siguiente, por favor. Y esto era para enseñaros un poco lo que, habiendo aprendido durante estos años todas estas cosas, queremos ofrecer de una manera
digamos, como un servicio sin afán de enriquecernos, para ponernos al servicio de las necesidades de los pacientes. Y nuestros objetivos son atención personalizada al paciente, escucharlo, darle consejo, enviarle al médico de referencia, porque conocemos estas enfermedades vasculares en España y sabemos pues a dónde podemos dirigirlos. Y por supuesto, pues lo que necesita el paciente es el diagnóstico. Si podemos, se lo hacemos nosotros lo antes posible, el diagnóstico genético. Aunque a veces también pues pueden haber ido a un médico que ya les ha hecho previamente un diagnóstico clínico. Luego ofrecemos hacer cultivos celulares representativos de los pacientes, que creemos que es lo más cercano, porque es personalizado a la enfermedad. Y con esos cultivos pues es como un material valiosísimo, que no solo nos permite saber lo que está pasando en la célula anormal, sino que también nos permite usarlo para buscar compuestos que puedan ayudar a resolver la enfermedad. Y esto también estaríamos dispuestos a ofrecerlo a compañías farmacéuticas que quieran ellas investigar con sus productos, sean nuevos o sean de reposicionamiento, pero que sirvan para estas enfermedades, porque a menudo las compañías farmacéuticas, para buscar nuevos compuestos, lo que hacen es todo lo tienen como muy mecanizado y están usando líneas de cultivo estándar que no son representativas de los pacientes, sino son líneas vasculares o líneas que son inmortalizadas de tumores, pero que no están representando realmente lo que es la enfermedad de los pacientes en sí. Y ya la siguiente, quería poner con qué gente contamos para colaborar. Por supuesto, no es nuestra creer, pero perdonadme, pero también lo debería haber puesto, porque yo me brindo a lo que hoy pueda ayudar. Os hablo de enfermedades vasculares y de tumorales raras relacionadas con vasculatura, pero todas estas colaboraciones han ido surgiendo porque los pacientes desde las asociaciones nos han pedido si podíamos, si teníamos capacidad de investigar, y entonces hemos ido incorporando cosas dentro de nuestras limitaciones. Y ya la última diapositiva pues ese es nuestro lema, ¿no? Trabajamos no me gusta poner vosotros, por y para los pacientes y sus familias, porque yo me considero humildemente parte de este colectivo de la familia de las enfermedades raras. Y es cierto que los pacientes son el centro de nuestra investigación y de nuestra preocupación. De verdad que es como una vocación. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Luisa. Y ahora vamos a abrir turno de ruegos y preguntas. Y Manuel, te puedes abrir la cámara si quieres, y mis compañeras Yolanda, Monse, Ana y el director, editor, pueden subir también a la mesa para ruegos o preguntas. ¿Alguien quiere el micrófono? Espera, que me acerco. A ver si tenéis algún problema que no oís la pregunta, me decís, ¿vale? ¿Se oye? Luisa, Sí, gracias. Es un poco en lo que has comentado, Antonio. Muchas gracias, Antonio Maravilla, por vuestra contribución. Y bueno, me ha venido a la cabeza, es una cuestión un poquito diagonal, ¿no? Pero se hacía eco de ello a través de un blog que se llama Capaces, ¿no? Y de la noticia que salió hace poco que en Inglaterra si hay una persona, o sea, un prenato que tiene síndrome de Down, pues las familias pueden abortar hasta incluso el día mismo del nacimiento.
Entonces un poco esto me lleva, ¿no?, a la idea de erradicar la diversidad como mal, no sé. Y yo creo que, no sé, que en este caso, en el caso, ¿no?, de las personas con síndrome de Down, pues un poco es como que se limitan más su derecho a la vida con respecto a otros colectivos que se consideran normales, ¿no? Entonces, no sé, al sacar el tema de los que has hecho referencia, ¿no?, de los diagnósticos prenatos, pues eso me preocupa como persona con diversidad funcional y como persona que también entiende que bueno, que en cierta medida pues esa diversidad nos hace una sociedad más justa también y más buena y más sostenible, precisamente igual ante situaciones catastróficas, ¿no? Gracias. No sé si tu reflexión iba encaminada a Manuel. Bueno, iba a encaminar al comentario, pero no será más una reflexión, más que una pregunta, ¿no? Gracias, David. No he oído bien no se oye bien. Hay problemas de sonido. Yo creo... ¿Me oyes bien, Manuel? Sí. Esto no se oye. No, yo no he oído bien la pregunta. ¿Me oyes a mí bien, Manuel? Sí. Vale. La reflexión de David, y David, corrígeme si me equivoco, iba relacionada al comentario que tú has hecho de los diagnósticos prenatales. Y él hacía el símil o la comparación con las personas que tienen síndrome de Down, o que son que a los padres, a las familias se les dice que el hijo va a tener síndrome de Down y se les da esa oportunidad de parar el embarazo, ¿no?, de abortar, y incluso David comentaba el propio día del nacimiento, has dicho, ¿no, David? Sí, esto en Inglaterra hay una ley que han pasado hace nada, y que en Inglaterra pues las personas con síndrome de Down pues se puede abortar hasta justo el día de antes del nacimiento. Es una norma, un reglamento, una ley que en Inglaterra ahora mismo es vigente, ¿no? Está vigente. Entonces tú hacías esa comparación en relación a las demás personas o a las demás situaciones en que en las familias hay una persona con discapacidad o diversidad funcional, y que quizás era un poco diferenciador, ¿no?, el dar unas oportunidades o no, y el no tener, el limitar esa diversidad, ¿no? ¿No era esto, David, me equivoco o es así? He acertado. Esta es la reflexión que David quería aportar aquí hoy en relación a tu comentario. Que esto daría para otra mesa redonda entera. Porque aquí hay opiniones contrapuestas. Yo, si me permiten expresar la mía, yo totalmente en contra de normativas de ese tipo. A mí me parece que, lo pasa claro que esto genera polémica, pero yo me caracterizo por no eludir nunca ninguna polémica ni ninguna responsabilidad. A veces me ha servido para tener a mucha gente a favor y otras veces para tener a mucha gente en contra, pero me da exactamente igual, porque creo que una persona, sobre todo de determinadas edades, no hablemos de trayectoria, pero de determinadas edades ya tenemos que decir las cosas claras, porque si no las decimos ya a estas edades no las vamos a decir nunca. Yo creo que todo aquello que favorezca la discriminación, y la discriminación puede ser desde provocar el aborto a una mujer embarazada que tiene un hijo con determinados problemas, sea el que sea, que sea otro, creo que en el futuro nos juzgarán como auténticos locos. Es mi opinión. Y aquí no hay ninguna opinión de tipo religioso, ni ninguna opinión, solamente una opinión personal desde el punto de vista humano, solamente. A mí me parece que cualquier discriminación en vida me parece atroz, y cualquier discriminación en un embarazo me sigue pareciendo atroz.
Manuel, estoy de acuerdo contigo. Ahora sí que te ha oído, yo creo, ¿eh? Has puesto energía ahora, David. Ya somos dos. Y más, y 3, y 4. Bueno, hola, buenos días. Soy Yolanda Rueda, pertenezco a la asociación Felas McDermid, de elección en el 22Q13. Se conocía antes así, pero los investigadores que la estudiaron pusieron Felas McDermid. Nada, solamente deciros que estoy de acuerdo en la investigación, que muchas veces somos las asociaciones las que fomentamos y ponemos pasta para que esa investigación siga adelante porque no hay ningún apoyo de la administración. Lo que has dicho antes, Manuel, de que los científicos, los investigadores se tendrían que poner de acuerdo entre ellos porque si no solo vamos a curar a ratones, es una verdad como un castillo de grande. Nosotros lo vivimos, nosotros llevamos 5 años invirtiendo dinero en diferentes investigaciones y no hemos conseguido más que un ratón, pues eso, salga un poquito adelante. Si se unieran científicos, investigadores y si todos trabajásemos en la misma línea, pues igual podríamos paliar muchos de los efectos que tienen enfermedades como la de mi hija. Y solamente eso, era una reflexión a ese hilo que tú has dicho. Y es que siempre comentamos algo. A ver, detrás de todo este tipo de investigación, al final hay patentes, hay inversiones, hay dinero y hay reconocimientos y premios. Pero claro, cuando estamos hablando de investigar sobre SIDA, sobre cáncer, aquel que descubra toda la solución definitiva de SIDA y cáncer, pues pasará a la historia, pero no va a pasar nadie a la historia por descubrir una enfermedad rara ni un tratamiento por una enfermedad rara. Por tanto, en el campo de la enfermedad rara es fundamental compartir la información. Pero no voy a decir compartir la información al minuto, pero al menos que se sepa qué líneas de investigación hay abiertas, aunque puede ser una utopía, pero es que se está invirtiendo mucho dinero en líneas de investigación que posiblemente otros hayan probado y hayan conducido al fracaso. Entonces, ¿para qué conducir al fracaso líneas de investigación y sobre todo inversiones que cuestan mucho dinero cuando ese conocimiento se puede compartir para intentar encontrar soluciones factibles cuanto antes? Yo a este respecto, si queréis, estoy totalmente de acuerdo con Manuel y como os he comentado desde el minuto 1, nosotros nunca hemos pensado que nuestro objetivo era el publicar y el hacerse famoso como puede ser si encuentras algo contra el cáncer o contra las enfermedades más prevalentes. Pero sí publicar, aunque sean revistas dignas, pero publicar todo aquello que se hace, porque efectivamente hay una tendencia entre los investigadores a aquello que no sale o aquello que es negativo, me lo callo y no lo publico, y solo publico lo que me sale bien, aunque solo sea con 4 muestras. Entonces eso no debe ser así, hay que hacer una investigación responsable y seria en enfermedades raras, y yo pienso, por otra parte, que hay que tener una vocación especial para investigar en enfermedades raras, y lo mismo que los médicos que se dedican, aparte de su tarea normal o su tarea asistencial normal, se dedican también su tiempo a enfermedades raras, porque son cosas que no les van a dar fama, que quitan tiempo, pero que desde un punto de vista como persona humana es muy gratificante. Todo aquello que no es lo corriente, lo normal, todo aquello que es difícil es un reto y hay personas detrás de eso. Y entonces hay que mirar esas personas. No hay que decir, bueno, esto mejor no me dedico a investigar esto porque realmente a muy pocas personas les va a interesar resultados de esta enfermedad. A la hora de publicar, pues no va a haber mucho impacto en la revista que publique. Y os diré más, tampoco hay mucha promoción. Las personas que investigamos en enfermedades raras, a la hora de promoción interna, pues no tenemos tanta posibilidad como las personas que trabajan en cosas de sistema inmune, de SIDA, pero hay que ser
yo creo que igual que las asociaciones de pacientes son un ejemplo de organización en la sociedad, pues los médicos, los farmacéuticos, los investigadores que estamos ahí luchando, los psicólogos, las personas que están en el campo de las enfermedades raras, tenemos que reconocer que también tenemos una recompensa especial, y es que el trabajar en esto nos hace más humanos, no buscamos tanto el dinero ni la gloria como el ser humanos y el compartir necesidades con los demás. Totalmente de acuerdo. Buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, soy Rebeca de Madrid, soy afectada del síndrome tóxico. Lo mío no es una enfermedad de nacimiento, lo mío es un envenenamiento. Estoy totalmente de acuerdo con Manuel, me he sentido muy identificada. Lo que no entiendo o no logro entender es cómo, por ejemplo, aquel descuido que hubo, en Madrid se me trata como una enfermedad rara, pero yo cambio de una comunidad autónoma a otra y ya no tengo una enfermedad rara, se me trata como algo raro, porque a día de hoy nosotros vamos a una terapia una vez al mes y viene gente becaria que no sabe ni siquiera lo que es el síndrome tóxico. Entonces creo que también en las facultades a lo mejor hay un poco de desconocimiento o no se estudia por lo menos lo que es lo que es mi enfermedad, ¿no? A lo que a mí me afecta. Entonces era simplemente hacer este apunte, ¿no? De pues, que simplemente cambiar de comunidad autónoma, o sea, ya no te digo de país, es el tema farmacéutico, tema médicos. Ella, por ejemplo, pertenece a Palencia y tiene que ir a terapias psiquiátricas a Madrid, y el médico lo tiene que hacer en Madrid y no entendemos el porqué de que nos tenemos que cambiar de comunidades autónomas para un simple psiquiatra, cuando no es una enfermedad genética que nosotros hayamos nacido, sino es un envenenamiento. Hemos querido pasar, por ejemplo, el tema de una incapacidad laboral porque llega un momento en que tu cuerpo se paraliza y ellos aún así te tiran el tribunal, tienes que ir al superior y te sientes impotente porque no puedes con tu cuerpo, o sea, tu cuerpo cada vez le suceden más cosas extrañas, vas al médico cabecera y el médico no te entiende porque dice que es muy extraño lo que te está pasando y te derivan a miles de médicos y no todo el mundo que estudia medicina lo hace por vocación, ¿eh? Hay gente que entiendo que lo hará por vocación y gente que lo hará por dinero. Entonces era un apunte que yo quería hacer y la situación en la que yo me encuentro y en la que yo estoy viviendo. Un saludo y gracias. Sí, y hola, buenas tardes. Yo me llamo Gloria y soy afectada también del síndrome tóxico. Y sí que comparto con Manuel y no entendemos la solución que puede haber porque nadie la da. Pues eso, yo pertenezco a Castilla y León, vivo en Palencia, pero si quiero una mínima atención médica tengo que ir a Madrid y pedirle a Castilla y León que me permita ir y lo pague. Es verdad, Manuel, que esto no tiene mucho sentido porque aquí no me dan atención médica y me permiten ir allí y pagárselo. No lo entiendo mucho. Sí, eso es el día a día de la enfermedad rara, lo que hemos comentado, ¿no? El tema de que no hay conexión entre comunidades autónomas, las derivaciones son complicadas, etcétera, porque la configuración administrativa de España hace que sea complicado. Por eso hablaba de en tema de enfermedades raras y el síndrome tóxico como enfermedad rara, fue de las primeras enfermedades raras estudiadas, porque hay que tener en cuenta que el Instituto Español de Enfermedades Raras deriva del Centro de Investigación sobre el Síndrome Tóxico, el CISAT, que después a su vez asumió competencias de enfermedades raras y fueron el CISAT, Centro de Investigación sobre el Síndrome Tóxico y enfermedades raras. Entonces tenemos el Instituto de Investigación de enfermedades raras actual, ¿no? Es que la configuración española desde el punto de vista administrativo es muy compleja y nadie entiende que esto funcione así, pero nadie le pone solución.
por eso hay que presionar para que no haya trabas en la derivación de pacientes. Evidentemente no es posible tener un especialista en cada provincia, en cada hospital, pero que no haya trabas en la derivación de pacientes y que viajen las muestras y el paciente cuando sea necesario, pero que no tengamos que andar desplazándonos. Incluso en la administración de medicamentos hay ejemplos de personas que estaban estudiando en una región y tenían el tratamiento asignado en otra, y en la subregión de nacimiento, donde tenía residencia habitual, y tenía que desplazarse a recibir semanalmente su tratamiento a su ciudad de origen, porque la ciudad donde estaba estudiando, en los hospitales no se hacían cargo de los tratamientos. Es que es absurdo, es totalmente absurdo. El dinero es el mismo, sale de los impuestos de los españoles, y tenemos que intentar por todos los medios que conseguir la máxima efectividad, y la máxima efectividad, la máxima eficiencia se consigue favoreciendo el movimiento de personas y de muestras, si no estamos perdidos. Sí, perdón, pero le quería decir, soy Gloria otra vez, que claro, es que no haya en cada provincia un especialista, no le hay ni siquiera en cada comunidad. Para esto nuestro solo lo hay en Madrid, y a mí me costó 5 años solicitando a Castilla y León que pudiera ir a un médico que me atendiera, porque en Castilla y León era quédate ahí en un rincón y ya te morirás, básicamente. Y ahora, pues es que me parece absurdo. Yo tengo un papel con la tarjeta sanitaria que pone atención médica en toda España, tengo derecho, pero no le tengo. Investigación tal vez sería la primera, pero yo creo que ahora está como bastante parado lo que nos pase o no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar. Y bueno, pues muchas gracias, porque me parece que usted tiene razón en muchísimas cosas. Vale. Muchas gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Pues creo que damos por cerrado el turno de preguntas.